más importante tal vez es esto, que son símbolos de la unidad, símbolos de unidad. Yo soy neerlandés, como tal vez sabéis. En las iglesias reformadas en los Países Bajos, en Holanda, hablamos realmente de los símbolos de unidad. Y entonces se trata de los tres documentos que son la confesión clásica del protestantismo reformado en los Países Bajos, que es la confesión belga, el catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort. Estos tres documentos juntos son los símbolos de unidad. Vamos a buscar la base bíblica de las confesiones. Y entonces aquí tengo dos verbos importantes. El verbo confesar, que viene del griego, que es una traducción del griego, de homologeo. Y homologeo es realmente decir lo mismo. Cuando tú confiesas la fe, confiesas la misma fe que de otros cristianos. Entonces, al final dices lo mismo que los apóstoles. ¿Sí? Así que doctrina no tiene que ser original. Doctrina es una tradición. Tú no tienes que inventar doctrina. La doctrina ya está. Y tú tienes que aprender a decir lo mismo. Puedes usar el lenguaje propio. Puedes usar el lenguaje de nuestro tiempo. Pero no puedes añadir ideas propias a la doctrina. Entonces veis que es un verbo importante. Aquí la lista de los versículos donde aparece este verbo. Tal vez que he marcado Mateo 10:32. Si tenéis la Biblia, tal vez que uno de vosotros puede leer este texto. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, también yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Sí, aquí confesar, decir lo mismo. Y resulta que decir lo mismo es repetir el nombre de Jesús. ¿Sí? Este es confesar. No inventar otras cosas que el nombre de Jesús. ¿Sí? Y luego el dar testimonio, testificar. Y entonces el verbo griego de marturio. Aquí este verbo también tiene un significado muy especial, porque martirio, esta palabra, viene de este verbo, que al final significa que testifico, si es necesario, con mi vida, mi fe. ¿Sí? El testigo es el que no puede decir otra cosa. ¿Sí? Al final, sacrificas tu vida por tu fe. Es el aquí estoy, no puedo de otra manera. ¿Sí? Así que dar testimonio, testificar, nunca es una cosa superficial. De este viene nuestro verbo, la palabra martirio. Y tal vez sabéis cuál es este símbolo. ¿Quién sabe? Es la letra N en árabe. No es que yo pueda leer algo de árabe, pero esta letra ahora se usa en el Medio Oriente marcar casas de cristianos. Y como consecuencia, en el Medio Oriente, esta letra se usa también para señalarse a sí mismo como cristiano, porque es la N de Nazireno, porque Jesús es el Nazireo, ¿sí? Nazireno, la letra N. Aquí en este símbolo tenemos la idea del martirio. Estamos hablando de textos confesionales, estamos preparando el tema. ¿Sí? Porque importante es darnos cuenta de la relación entre los textos confesionales y la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, pero las confesiones son palabras
de la Iglesia. Sí que hay una línea desde la Biblia hacia las confesiones. La Biblia determina el contenido de las confesiones. Y desde las confesiones preguntamos a la Biblia, ¿es correcto lo que estamos diciendo? ¿Es correcto lo que dice el Catecismo de Heidelberg en esta página? ¿Es correcto lo que dice la Confesión de Westminster en esta página? Tiene que ser correcto. Un momento a la religión de la cual depende el cristianismo, judaísmo. Judaísmo tiene una confesión, tiene un credo, tiene textos confesionales. Los judíos muchas veces dicen no, que no son una religión ortodoxa, sino una religión de ortopraxis. Para ellos el cumplir de la ley es más importante que confesar su fe. No obstante, el judaísmo tiene algunas palabras básicas, el resumen de la ley, que encontramos en Deuteronomio 6, 4 y 5, el Shema Israel, el Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y entonces, a causa de esta unicidad de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esta es la confesión del judaísmo, confesión básica. Y nosotros cristianos, por Jesús, somos herederos de esta confesión también, de modo que también es nuestra, pero siempre interpretada y recibida en y por Jesús. En el Nuevo Testamento tenemos algunas palabras que sugieren el inicio de una confesión. Y la confesión más corta es la que encontramos en algunos momentos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios 12:3, Jesús es el Señor. ¿Sí? Esta es la confesión básica. No César, el emperador, es el Señor. Jesús es Curios. Y luego, la bendición apostólica es una confesión, ¿sí? Este himno apostólico que tenemos en la primera carta de Pablo a Timoteo, ¿es una confesión o es un himno? También podemos preguntar si las doxologías del Nuevo Testamento son confesiones. Bien, dejamos esta cuestión sin contestar y llegamos a los credos de la Iglesia apostólica y primitiva. Pero primeramente esta introducción. Cuando preguntamos cuáles han sido los tiempos en que la Iglesia, después del canon, después de la Biblia, cuáles han sido los tiempos en que la Iglesia ha formulado sus credos, sus confesiones, sus textos confesionales, entonces es así que siempre han sido tiempos críticos, tiempos difíciles. Y uno de estos tiempos críticos es el tiempo del segundo hasta el quinto siglo. ¿Sí? El tiempo del origen de la Iglesia. Y entonces era importante determinar cuál era la fe de la Iglesia. Después del siglo V, durante 1000 años, la Iglesia no llega a formular nuevos textos confesionales. ¿Veis? Otra vez en el siglo XVI, el siglo de la Reforma, siglo XVII. Porque en este tiempo crítico, el tiempo de la renovación o del resurgimiento de la Iglesia occidental, era necesario producir, formular otra vez textos con autoridad. Entonces, casi todas nuestras confesiones son de estos dos siglos.
Y, curioso, también el siglo XX, en Occidente un tiempo muy crítico, nos ofrece también algunos textos confesionales. Y vamos a ver ahora rápidamente los que son estos textos. Primeramente, los símbolos de la iglesia primitiva, los llamados símbolos ecuménicos. Todos los cristianos reconocen la autoridad de estos símbolos. El credo apostólico. Muchas veces en España el credo suena muy católico. No, es precatólico, prerromano. Y la iglesia ortodoxa oriental, la iglesia católica occidental, la iglesia protestante, las iglesias evangélicas tienen en común este texto del credo. Luego el credo de Nicea, Constantinopla. Luego el credo de Calcedonia y el credo de Atanasio. Atanasio no es reconocido en Oriente. Aquí tenéis el credo en forma de una cruz y una ilustración del concilio de Nicea, el primer gran concilio en el tiempo que el cristianismo tiene libertad religiosa. Veis algunos nombres, las figuras más importantes. Y ahora el símbolo de Atanasio, que es del siglo V, que no es de Atanasio, que es un resumen de la fe en 2 puntos, primeramente la Trinidad y luego la Encarnación. Y aquí veis un esquema del contenido del símbolo de Atanasio. Son palabras, probablemente son palabras de San Agustín, pero a causa de que Atanasio, el obispo de Alejandría, ha defendido la Trinidad, a causa de esto, el símbolo ha recibido este nombre. El segundo tema de Atanasio es la encarnación, de que el Hijo de Dios es tanto hombre como Dios. Textos que resumen la fe de la Iglesia en las palabras más cortas. Y estos símbolos contestan ideas incorrectas, como por ejemplo el gnosticismo. El gnosticismo no cree que el Padre de Jesucristo es el Creador. Entonces el credo apostólico dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y este es el Padre de Jesucristo. Marción igual tenía ideas. Ario, este diácono de Alejandría, no creía que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Es Hijo de Dios, sí, en forma de adopción, pero que no es de la misma naturaleza que Dios. Entonces los símbolos de la iglesia primitiva contestan estos desafíos. Una cuestión si el Espíritu Santo es o no es Dios, ¿sí? O quién es Cristo, ¿sí? Cristo, 2 personas según alguna idea, o Cristo solamente una persona con una sola naturaleza. Los símbolos de la iglesia primitiva contestan en las palabras más cortas posibles estas cuestiones. Son textos decisivos. No tenemos tiempo para abrir todos estos textos, pero el símbolo de Atanasio empieza de esta manera. ¿Veis aquí? Todavía no. Ahora, ¿sí? El símbolo de Atanasio empieza diciendo, todo el que quiera salvarse debe, ante todo, mantener la fe universal. Entonces, la fe, la comprensión correcta de la fe es decisiva para la salvación, dice Atanasio. El que no guardare esta fe íntegra y pura, sin duda, perecerá eternamente. Y concluye, esta es la fe universal, y quien no la crea fielmente no puede salvarse. Entonces, textos decisivos,
textos que reclaman gran autoridad. Hasta ahora, los credos, los símbolos de la iglesia primitiva. Llegamos a la otra época, la época del protestantismo, y vemos aquí las confesiones de las iglesias protestantes. Y esta lista no es completa, hay más, pero las más conocidas. Primeramente, Augsburgo. Luego la Suiza, la primera helvética. Luego la Confesión de Ginebra, de Calvino mismo, en el mismo año que empezó a trabajar en Ginebra. Luego una confesión francesa, la de La Rochelle, que es una elaboración de Ginebra. Luego la belga. Luego la segunda helvética, de Bullinger. Luego la Westminster y al final la última, la de Londres. Muy bien, no tenemos tiempo para ver las relaciones, pero algunas de estas confesiones son más bien nacionales, otras han recibido una autoridad internacional. ¿Sí? Pero hay una autoridad común, es decir, Augsburgo es la confesión de los luteranos. Pero tenéis que saber que Calvino ha firmado la confesión de Augsburgo. De modo que Augsburgo está dentro de nuestra tradición reformada. ¿Sí? He marcado en negro las confesiones más conocidas, pero no significa que son inmediatamente las más importantes, son las más relevantes para nosotros en España, en este sentido. Luego tenemos el cuerpo de los catecismos. 2 catecismos de Lutero, donde tengo mis libritos. Aquí tengo el Gran Catecismo de Lutero en holandés. Y como todos los catecismos, tiene 3 temas en común, que es el credo apostólico, la ley y el Padre Nuestro. Son predicaciones cortas de Lutero sobre estos temas. Entonces han recibido son la forma para enseñar estas cosas a la Iglesia. Luego, el Catecismo Menor de Martín Lutero, Catecismo de Ginebra, Catecismo de Heidelberg, Mayor de Westminster, Menor de Westminster. Hay diferencias muy interesantes entre estos catecismos. No obstante, todos tienen en común que quieren, sobre todo, enseñar la fe de la Iglesia a los creyentes y a los menores de edad en forma de discipulado. Me gustaría hablar más de las diferencias, pero por el tiempo no lo hago. Y luego tenemos algunos textos confesionales. Textos confesionales. Y creo que de esta manera tenemos que definir los conocidos cánones de Dort, porque no son una confesión completa, tampoco son un catecismo completo, marcan el significado de una sola cuestión, la predestinación. ¿Sí? Entonces, un solo tema, la predestinación, con algunas cosas alrededor. Pero no es una confesión completa. Hay que decir, la confesión belga produjo con cierta confusión porque no era muy completa en cuanto a la predestinación. Esto provocó un debate y luego, para contestar este debate, añadieron a la confesión belga los cánones de Dort. Y veis luego 3 textos del siglo XX. No sé si conocéis las tesis de Barmen, 1934. Son una declaración muy breve, 6 puntos, de la iglesia alemana, de la iglesia confesante en Alemania, en el tiempo de la dictadura de los nazis. Y contestan la pretensión de Adolf Hitler de ser un nuevo Mesías. Entonces, contestan este desafío y niegan en palabras muy rotundas que la Iglesia tiene otro Señor que el Señor Jesucristo.
que la Iglesia tiene otra revelación de la palabra y la voluntad de Dios que otra vez Cristo. Entonces, las tesis de Barmen es parte de la confesión. En Holanda igual. ¿Sí? Luego, un texto más complicado, la Concordia de Lauenburg. Es de un pueblo en Suiza donde en un momento luteranos y reformados decidieron que los puntos de diferencia ya no eran puntos de separación. ¿Sí? No es una armonización del luteranismo y del protestantismo reformado, sino es un respetar mutuamente de otra manera de decir lo mismo. Y luego tengo aquí, no sé si es así o no, pero ¿cómo pensáis de la Declaración de Chicago sobre la inerrancia de la Biblia? ¿Sí? ¿Es un texto confesional o no? Creo que ninguna iglesia tiene este texto formalmente en el cuerpo doctrinal de la iglesia, pero funciona muchas veces así. Provoca también malentendidos, como todas las confesiones. Pero un ejemplo de nuestro tiempo de intentar definir la fe. Aquí, como ilustración, las tesis de Barmen. He encontrado este resumen en Internet. El resumen no es completamente correcto y no encontré ninguna traducción completa, de modo que yo mismo he hecho ayer la traducción de las tesis de Barmen y podéis recibirla. Pero es interesante cómo la Iglesia alemana en el 34 del siglo pasado ha confesado su fe en el Señor Jesús en un tiempo muy crítico. Ahora, muchos textos, ¿no? Ahora, ¿cómo comprendemos la unidad y diversidad confesional? Aquí tenéis, cada rectángulo es una confesión. ¿Cuál es la confesión mejor? ¿Cuál es la confesión mejor? Comprendéis que las confesiones que quieren guardar la unidad de la Iglesia muchas veces han sido causas de separación y de diversidad. ¿Sí? Porque inmediatamente, cuando venimos de diferentes lugares, empezamos a pelear. Sí, yo prefiero la Westminster, yo prefiero la Augsburgo, yo prefiero la belga. Ah, no, dame el catecismo. ¿Sí? Por eso, ¿cómo podemos solucionar esta cuestión? Porque así funciona en la práctica. Así funciona el conflicto de casi 500 años entre luteranos y calvinistas. Para no hablar de bautistas y presbiterianos. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿Tenemos una solución? Yo propongo esta solución. ¿Sí? Las confesiones tienen que buscar dos ejes. Tienen que buscar la verdad de Dios y tienen que buscar describir la verdad del hombre. Y la verdad de Dios y la verdad del hombre se encuentran en la persona central de la Escritura, que es Cristo crucificado. Y cuando usamos este eje, podemos también luego volver a las confesiones y hacerlo de esta manera. Entonces, colocar las confesiones alrededor de este eje. Algunas confesiones son muy precisas. Otras confesiones son más globales. Algunas confesiones son muy rectangulares, ¿sí? Muy marcados en sus definiciones. Otras confesiones son más globales. Por ejemplo, aquí 3. ¿Por qué he dado un espacio tan amplio a la belga?
En realidad, la Westminster contiene muchas palabras más que la belga. La belga es mucho más corta. Pero por ser más corta, la belga ofrece más espacio. ¿Comprendéis? Cuando hay menos definición, hay más espacio. ¿Sí? Por eso que la Westminster es mucho más marcada en muchos temas que la belga. La belga es del inicio del tiempo de formular confesiones. La Westminster es el final. ¿Sí? Es la conclusión de todo. Y un poco según nuestro propio carácter preferimos la belga o la Westminster. Algunos nos encontramos mejor en algo muy marcado y otros nos encontramos mejor en algo más global. Y todo es posible cuando mantenemos los ejes. Porque más importante que el espacio es el eje, el centro. Y al final he pintado también, dibujado también los cánones de Dort en el centro. Algo muy limitado, algo muy puntual sobre un solo tema. Aquí tengo otra ilustración. Catecismo de Westminster, Catecismo de Heidelberg. ¿Sí? He dado una forma completamente diferente a los dos catecismos. Porque realmente hay una diferencia muy interesante entre los dos catecismos. ¿Cómo empieza el catecismo de Westminster? Tanto mayor como menor. ¿Cuál es el? ¿Sí? ¿Qué es? Mira que el catecismo de Westminster señala hacia arriba. Es muy teocéntrico, el catecismo de Westminster. Muy teocéntrico. ¿Y cómo empieza el catecismo de Heidelberg? ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Que soy propiedad de Jesucristo. Es antropocéntrico, cristocéntrico. ¿Sí? Entonces he dado este rectángulo alrededor de la verdad del hombre. Westminster se preocupa más por la verdad de Dios. Heidelberg se preocupa más por la salvación del hombre. Heidelberg en su espiritualidad es un catecismo luterano, porque el luteranismo es antropocéntrico, cristocéntrico, desde arriba a abajo. Calvinismo es teocéntrico, desde abajo arriba, perdón, desde abajo arriba, este es luteranismo. Calvinismo es desde arriba abajo. ¿Sí? Bien, controlo el tiempo. Llegamos a otra vez, a esta pregunta. El uso y el abuso de las confesiones. Nos acordamos que son símbolos de unidad, que este es el propósito. Cuando no usamos los credos y las confesiones para una unidad sana, correcta de la Iglesia, entonces usamos los símbolos en contra de sus propósitos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, esto. Las confesiones han provocado muchas veces orgullo confesional. Es casi increíble, pero somos herederos de estos símbolos, de estas confesiones. ¿Cómo podemos vanagloriarnos en algo que recibimos como herencia? Pero existe el orgullo confesional. Como en Corinto, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y etc. Yo soy de Calvino, yo soy de Lutero, yo soy. O el dogmatismo. Aquí, las confesiones, creo esto. Pero este dogmatismo puede provocar que nos olvidamos la Biblia. ¿Sí? El sectarismo. Los de Catecismo de Heidelberg somos los únicos cristianos verdaderos. ¿Sí? El separatismo.
Entonces no puedo estar en una iglesia donde se predica cada domingo por lo menos una vez sobre el catecismo de Heidelberg. Y la seguridad falsa. Muchas veces podemos observar que una persona busca la seguridad confesional como recompensa de una inseguridad espiritual. Tu fe es débil, pero tu teología es fuerte. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que usar las confesiones? Ahora otra vez los 4 puntos. Guardar generosamente la unidad doctrinal de la Iglesia. Enseñar con paciencia. Señalar con humildad. Comunicar con sabiduría. Y dar prioridad a la Biblia. Porque la palabra es de Dios, la teología es de la Iglesia. Vamos a aplicar y concluir. Primeramente, esta pregunta. ¿Son actuales las confesiones? Son del siglo XVI, XVII. Algunos textos confesionales de nuestro tiempo. Y creo que la Declaración de Chicago ya demuestra que la Iglesia también en nuestro tiempo tiene que contestar algunos desafíos. Pero bien, en general, ¿son actuales las confesiones? ¿Contestan todas nuestras preguntas? Por ejemplo, en cuanto a la eclesiología, las confesiones hablan de la única Iglesia. Y nosotros estamos en el tiempo del denominacionalismo, una situación que las confesiones clásicas de ninguna manera habían previsto. El protestantismo se dividió en algunas tradiciones, pero mayormente la idea de que la Iglesia protestante era la de un país, la de Westminster, quería ser la confesión de los reinos del Reino Unido. Estamos en el tiempo del ecumenismo. Las confesiones contestan bien el desafío que viene del ecumenismo. Según las confesiones, la Iglesia católica es falsa, apóstata y anticristiana. ¿Todavía es así? Tenemos que mantener estas ideas. Por ejemplo, cuando el Catecismo de Heidelberg dice que la misa es una cosa maldita. Y una cosa importante, ninguna confesión habla de una manera amplia sobre la misión. ¿Sí? La misión es ausente. En el siglo XIX han añadido un artículo a la Confesión de Westminster, algunas iglesias en los Estados Unidos por lo menos, pero es una añadidura del siglo XIX. Siglo XX es un siglo con una gran crisis de la fe en la providencia. Provoca la pregunta si las definiciones de las confesiones en cuanto a la providencia son completamente correctas. Vivimos el tiempo de la revolución científica e industrial. ¿Qué preguntas provoca esto? La ética en crisis en nuestro tiempo. Todas las confesiones tienen el apartado de la ley, pero todo es actual. O tendríamos que añadir como Barmen en su tiempo algo sobre el valor de la vida en nuestro tiempo de aborto y de eutanasia. Sobre el matrimonio, por ejemplo. Estamos en la gran crisis de la autoridad de la Biblia. Los reformadores no podían imaginarse la crisis de la autoridad de la Biblia en nuestro tiempo. Estaban en debate con Roma. Pero, ¿sí? ¿Son actuales las confesiones? ¿Son suficientes o tenemos que añadir? Podemos añadir. Solamente quiero formular las preguntas.
Sí, aquí. Sí. ¿Tenemos que actualizar las confesiones clásicas para las iglesias reformadas del siglo XXI? Algunos dicen sí. Yo vacilo mucho, porque no sé si estamos en el nivel teológico y espiritual de poder determinar las cuestiones. ¿Sí? No vivimos, a pesar del crecimiento mundial del cristianismo, no vivimos un tiempo mejor en cuanto a espiritualidad y comprensión de doctrina. Unas veces he estado en reuniones aquí en España cuando hablamos de la necesidad o no necesidad de contextualizar las confesiones reformadas para el protestantismo latino. El mundo latino necesita su propia confesión. Confesión de Barcelona para todo el mundo latino. ¿Sí? ¿O no hace falta? Sí, algunas cosas más para terminar. La gran cuestión de cómo leer las confesiones. ¿Hablan de la fe o de teología? ¿Sí? Aquí tenéis una lista de preguntas. Mi idea del curso era un poco diferente, así que desarrollé este tipo de preguntas para cierto tipo de taller. Pero podemos comparar las confesiones si enseñan más teología o realmente fe en Dios. Y las conclusiones, tal vez es importante. Doctrina reformada es monolítica, solamente tiene una forma, un rectángulo, o es multiforme. Las confesiones reformadas diferentes se contradicen o se complementan. Las confesiones reformadas son tan completas que no deben actualizarse, la misma pregunta, o deben ser actualizadas por cada generación. Y termino con esto. Unos textos de Romanos 10, 8 hasta 11. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas, otra vez el verbo, ¿no? Decir lo mismo. Con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Y he marcado estos textos otra vez por la letra árabe de N, de nazireno, de cristiano. Hasta aquí. Gracias por vuestra atención.